Hola, les habla Juan José Zamorano, traumatólogo y cirujano de columna de la Clínica Alemana de Santiago de Chile. Primero que todo, me gustaría agradecer la invitación del comité organizador para participar en el Congreso de la Asociación Argentina de Neurocirugía. Les voy a presentar una charla sobre la cervicalgia, patología muchas veces vista como la hermana pobre del lumbago, pero no por eso menos atractiva. Particularmente le agregué el subtítulo de la siguiente pandemia, anticipándonos al aumento progresivo de esta patología como motivo de consulta durante los últimos años y particularmente lo que estamos viendo durante este extraño 2020 a raíz del aumento del uso de pantallas, ya sea teléfono inteligente o computadores, muchas veces en condiciones subópticas, que nos ha forzado la instauración del teletrabajo producto de la pandemia por COVID-19. No tengo conflicto de interés con respecto al tema de la presentación. Presentaré una breve introducción y la epidemiología de la cervicalgia. Hablaremos sobre el cuadro clínico y los factores de riesgo. Mencionaremos los pilares de la evaluación y el diagnóstico diferencial de estos pacientes. Comentaremos algunos conceptos básicos sobre el tratamiento y finalmente presentaré un breve resumen con los mensajes que espero puedan rescatar. Como introducción, mencionar nuevamente que se trata de un motivo de consulta bastante frecuente. Se describe una prevalencia anual cercana al 40%. Se ha reportado que hasta 2 tercios de la población mundial tendrá al menos un episodio de cervicalgia durante su vida. Es más frecuente en mujeres que en hombres y habitualmente ocurre durante la edad media de la vida. Los cuadros agudos habitualmente son autolimitados, pero se describe que entre un 50 y un 75% de los pacientes presentará dolor recurrente en los siguientes 5 años. Es la cuarta causa de discapacidad en Estados Unidos, es solo superada por el dolor lumbar, la depresión y otros dolores musculoesqueléticos. La evaluación y el consejo precoz por parte del profesional de salud es fundamental, sobre todo en las etapas iniciales, para identificar a aquellos pacientes que requieren mayor evaluación y también identificar a aquellos que no la requieren y que particularmente con intervenciones precoces pueden evolucionar favorablemente en forma rápida. Muchas veces no existe un gatillante claro y por lo mismo son cuadros de curso poco predecibles. Existen múltiples diagnósticos etiológicos, dolor cervical específico, síndrome de latigazo cervical, espondilosis, tortícolis, radiculopatía y cefalea cervicogénica. El cuadro clínico particularmente se presenta como un dolor cervical que puede o no irradiarse a la región occipital, a los hombros o a la escápula. Habitualmente se asocia a contractura muscular, la que es sensible a la palpación. El dolor puede ser agravado o aliviado por movimientos, posiciones y o actividades. Particularmente desde hace algunos años le pregunto dirigidamente al paciente por uso de pantalla, teléfono inteligente, computadores de escritorio, computadores portátiles, duración del uso y particularmente en este año 2020 el ambiente en que lo usa, teletrabajo, en qué mesa, silla, etc. También puede presentar cefalea y habitualmente un rango de movimiento restringido al examen. Como factores de riesgo existen aquellos no modificables como la edad, el género y la genética, y aquellos modificables, particularmente tabaquismo, sedentarismo, obesidad, malas posturas, trastornos del sueño, psicopatología y algunos factores laborales. Si se fijan en la lista de factores modificables, muchos de estos se han exagerado durante este año 2020 a raíz del encierro, el teletrabajo, etcétera, en relación a la pandemia por COVID-19. Particularmente en lo que respecta a las malas posturas, ya existe el término de text-neck syndrome o síndrome del cuello del texteador. Se ha reportado que el uso diario de teléfonos móviles u otros dispositivos con pantalla va entre las 2 y las 4 horas en promedio y aumenta en la medida que baja la de la persona. Todo esto con datos pre-COVID-19. Probablemente estas horas ya han aumentado en relación al encierro y a la necesidad de teletrabajo. El peso promedio de la cabeza es de 5 kilos. Por cada 2,5 centímetros de inclinación anterior que presenta la cabeza, el peso relativo de la cabeza sobre la columna cervical se duplica, llegando hasta 5 veces el peso de la cabeza en la posición de 60 grados, que es lo que habitualmente ponemos en posición del cuello para usar el dispositivo móvil. En ese sentido, los niños y los jóvenes están en mayor riesgo por una exposición más temprana con columnas cervicales aún inmaduras. Por eso es importante intervenir en este tipo de población con cosas simples como mejorar la posición en la que están usando el dispositivo móvil con la cabeza más recta, evitando la flexión anterior. Ideal también si eso va asociado a una reducción del uso, que sería un poco más complejo. Con respecto a la clasificación de la cervicalgia, se puede clasificar por duración, siendo un mejor predictor de pronóstico a aquellos pacientes con un menor tiempo de duración del cuadro. Se distinguen cuadros agudos, subagudos y crónicos. También se puede clasificar por severidad en cuanto a la intensidad del dolor. También por tipo de dolor, que
termina siendo lo más relevante porque nos orienta en cuanto al estudio y al manejo. Importante distinguir en este aspecto dolores neuropáticos, aquellos provocados por irritación mecánica o química de nervios o de la médula, y aquellos no neuropáticos. Dentro de estos no neuropáticos, particularmente los dolores mecánicos, que representan la inmensa mayoría de los pacientes, que son aquellos dolores originados en la columna, ligamentos o músculos. También existen dolores no neuropáticos secundarios a otra causa, como patología cardíaca. Pasando ya a la evaluación del paciente, obviamente empezar con una buena anamnesis, tratando de identificar un mecanismo gatillante, la elaboración del cuadro, la distribución y el tipo del dolor, si existe una irradiación, si hay agravantes o atenuantes del dolor, y detectar particularmente la presencia de banderas rojas para pensar en fracturas, en caso de trauma, por ejemplo, lesiones medulares, cuadros infecciosos, tumores o enfermedades sistémicas o artropatía inflamatoria que nos puedan orientar en el diagnóstico y particularmente en el estudio. Como bandera roja, pensando en signos y síntomas, también es importante poner mayor atención en aquellos pacientes con cervicalgia antes de los 20 años o sobre los 55 años, aquellos pacientes con dolor no mecánico, dolor persistente o progresivo, pacientes que presentan cervicalgia asociada a síndrome de la caudequina o síntomas neurológicos severos, como alteración de la marcha, deterioro de la motricidad fina o disfunción de esfínteres, pacientes que presentan mareos, caídas recurrentes o pérdida de conciencia, además de la cervicalgia, y signos como el signo del ermita. En cuanto al diagnóstico diferencial, importante mencionar que puede ser dentro de las patologías de neoplasia, particularmente metástasis a medida que aumenta la edad del paciente, patologías inflamatorias como la artritis reumatoidea o la espondiloartropatía, patología infecciosa, patologías vasculares, endocrinológicas o neurológicas. Importante mencionar también la presencia de posibles banderas amarillas. Son aquellos factores psicosociales que sugieren riesgos de cronicidad o de discapacidad. Entre ellos, la creencia de que el dolor y la actividad son perjudiciales, preocupación excesiva por el dolor cervical, pacientes con trastornos del ánimo, expectativas poco claras o poco realistas con respecto al tratamiento, problemas laborales, pacientes con familias sobreproductoras o con mala red de apoyo, pacientes sometidos a compensación o con algún juicio activo. Pasando ya al examen físico de estos pacientes, partir por la inspección, buscar alteración de los ejes, presencia de cicatrices previas que nos pueden estar con patología extravertebral que puede explicar el dolor, analizar el trofismo muscular, pasando por la palpación, ir a buscar presencia de masa, dolor paravertebral o por ejemplo la línea media en caso de pacientes con trauma. También evaluar los rangos de movimiento en todos los planos. Examen neurológico obviamente también debe ser parte de la evaluación de estos pacientes, buscar lesiones de motoneurona superior, buscar lesiones de motoneurona inferior, particularmente presencia de áreas de hipostesia, paresia o reflexa. También evaluar test específicos como el test de Spurling o el Hoffman y también el ya mencionado Lermit. Con respecto al estudio diagnóstico de estos pacientes, hay que mencionar que las radiografías, las tomografías y la resonancia magnética no son necesarias en la evaluación inicial en dolor no neuropático mecánico. También tener muy presente que en el caso de usar las imágenes no hay una clara correlación entre los hallazgos degenerativos y el dolor. En ese sentido incluso nos pueden jugar en contra las imágenes. El paciente puede aumentar su ansiedad o su angustia al leer los informes radiológicos y ver todas las patologías degenerativas, que es normal que ocurra con el tiempo y que no necesariamente tiene relación con su dolor. La atención inicial de estos pacientes debe estar orientada por el triage basado en la historia y el examen físico, descartando la presencia de banderas rojas y obviamente un examen neurológico bien acucioso en busca de signos de radiopatía que nos puedan orientar en el estudio del manejo. Es muy importante también en esta etapa recalcar el probable carácter benigno del cuadro del paciente y comentarle la utilidad limitada de las imágenes en ausencia de signos de alarma durante la evaluación inicial. Con respecto al tratamiento inicial, en la mayoría de los pacientes la entrega de información adecuada y oportuna junto con analgesia oral es suficiente. La elección de la analgesia depende de la intensidad, la duración del dolor y las preferencias personales del paciente y del tratante, la tolerancia y los riesgos de efectos adversos. En general, uno combina antiinflamatorios no esteroidales, paracetamol, relajantes musculares y deja más de segunda línea los opioides. Tratamiento según la duración del dolor, inicialmente en la etapa aguda, las primeras 3 o 4 semanas, enfocarse en reforzar que los síntomas probablemente se resolverán. Se sugiere incentivar el mantenerse activo, retomar las actividades según tolerancia, corregir las malas posturas, como mencionaba antes, el uso de pantalla, y particularmente mejorar la ergonomía del puesto de trabajo, en este caso de teletrabajo, incorporando ojalá pausa activa y mejorar dentro de lo posible el ambiente en el que está realizando el trabajo en la casa. Se sugiere también desincentivar el reposo laboral prolongado y el uso de collar, ya que puede ser incluso perjudicial al asociarse a atrofia muscular en la medida que aumenta la duración del uso.
En la etapa subaguda, de las 3-4 semanas hasta las 12 semanas, se sugiere a lo anterior agregar kinesiología para manejo multimodal, intentar correcciones posturales, ejercicio y terapia manual. Se sugiere promover también una actitud positiva para con la actividad y con el trabajo. Y también tratar de evaluar la presencia de banderas amarillas que no se hayan pesquisado previamente. Ya en la etapa crónica, sobre las 12 semanas, se sugiere mantener la kinesiología si es que esta ha sido un aporte. Revaluar nuevamente la presencia de estresores psicosociales pensando en las banderas amarillas y considerar ya esta etapa la eventual derivación para una evaluación por especialista en cirugía de columna con imágenes, partiendo con radiografías o tomografías en caso de dolor esencialmente axial o una resonancia magnética adicional en caso de dolor irradiado o hallazgos neurológicos nuevos o que no hayan sido detectados inicialmente. Finalmente, y para terminar la charla, les presento un resumen con los mensajes que espero puedan rescatar. Recordarle que la cervicalgia es un motivo de consulta frecuente, más aún durante la pandemia por COVID-19, en relación al encierro, al teletrabajo y al uso de pantalla. Es fundamental diferenciar entre el dolor neuropático y el no neuropático. Y dentro del no neuropático es necesario identificar a aquellos pacientes con dolor mecánico que corresponden a la inmensa mayoría de los casos. Hay que establecer la potencial relación con las malas posturas y en ese sentido la importancia de la prevención, pensando en ajustes del lugar de teletrabajo, reducción del uso de pantalla o modificación de la técnica de uso. Es importante descartar banderas rojas en la evaluación inicial, identificar banderas amarillas y proveer información y orientación al paciente con el fin de bajar el nivel de ansiedad que nos permita también acelerar el proceso de recuperación. Destacar también que el estudio imaginológico al inicio no es necesario, particularmente en el dolor cervical mecánico. Muchas gracias.